Bienvenidos a Palabra de Vida. Mis hermanos, estamos estudiando la palabra y cada vez que comenzamos a pedir dirección de Dios a través del Espíritu Santo, vamos a encontrar que las enseñanzas de Pablo son tan fuertes como que lo hubiese visto Pablo a través de lo que él escribe a través del Espíritu Santo. Y está hablando que en los tiempos finales serán tiempos muy, pero muy peligrosos. Y recuerden que como iglesia, como cuerpo de Cristo, estamos viviendo ya prácticamente los tiempos finales. Estamos viendo cuál es la conducta del hombre. Y Pablo comienza a dar instrucción a Timoteo tocante a esos tiempos. Y necesitamos entender y comprender realmente que estamos viviendo tiempos proféticos muy fuertes. La humanidad se está perdiendo. La iglesia no ha podido sostener eso. Y no van a haber cambios en la humanidad. Se va a ir la humanidad de mal en peor, de mal en peor. La iglesia no tomó su papel desde un principio. Y realmente la iglesia no se ha levantado en esa fuerza del poder de Dios para transformar toda una sociedad. Y necesitamos entender que necesitamos urgentemente la dirección del Espíritu Santo, obedecer la palabra y vivir la palabra conforme al carácter de Cristo. Necesitamos entender esto. Yo quiero que por favor ponga atención, no se despreocupe de este tema. Tenemos que entender que hay un peligro inmenso que quiere penetrar en la familia cristiana, en la iglesia. Apostasía, tiempos de rebelión, tiempos de ira, tiempos de incomprensión. Muchas cosas están pasando. Y necesitamos que el Espíritu Santo nos pueda dar entendimiento a estas cosas. El saber que si no ponemos reglas, principios, la palabra, la obediencia en nuestro hogar, para que nuestros hijos comiencen a conocer y comiencen a experimentar la gloria de Dios en sus vidas, posiblemente en un tiempo, en pocos años, nuestros hijos estarán en plena rebelión. Y necesitamos entender eso. Aún más que el principio de Dios pueda pasar a la siguiente generación y luego a la siguiente generación, si el Señor no llega pronto. Hay eventos bien claros que nos está hablando la Escritura hoy, que el tiempo se ha cortado inmensamente y que muchas señales ya se están cumpliendo. Entonces, preparémonos. Usted que va a recibir la palabra, compártala a sus hijos. Compártala, por favor. Tiempos peligrosos, inmensamente peligrosos. Usted no sabe ni con quién está hablando hoy día, no sabe quién es su compañero de trabajo. Su compañero de trabajo puede ser un hechicero. Su compañero de trabajo puede ser un hombre violento, un hombre que no tiene conciencia en lo que hace y que puede dañar profundamente. O sea, necesitamos estar cubiertos, guardados por los ángeles y pidiendo discernimiento de lo que está sucediendo. Y si tenemos discernimiento espiritual, estamos cubiertos de una manera tal. Hay promesas de Dios. Y la promesa de Dios es simplemente que hay un poder coercitivo del reino, que son sus ángeles, que están guardando nuestra vida constantemente. Mis hermanos, preparémonos, abra su Biblia a 2 Timoteo capítulo 3. La instrucción que Pablo le está dando a Timoteo es la instrucción que Dios nos está dando ahora mismo a nosotros. Padre, te damos gracias por este tiempo. Bendícenos y Señor, prospéranos en lo que vamos a hacer. Queremos llevar una palabra que traiga vida, que traiga vida, que traiga vida, poder y gracia a la vida de la iglesia. Bendito Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, para este tiempo se están viendo muchas señales, muchas cosas que se están compartiendo por internet, videos y tantas cosas. Pero nuestro testimonio debe ser la Escritura, la palabra. Esa debe ser nuestra guía. Hay muchas cosas que se están dando. Y saber que a través de la palabra podemos comprender los tiempos, las sazones.
Y solo a través del Espíritu nos va a venir esa convicción. Muchas cosas que usted puede estar viendo, que están saliendo en el internet, viéndolo a través de su teléfono. Hay cosas que realmente son mucha mentira. Hoy tenemos que tener cuidado con la inteligencia artificial. Sí. Mis hermanos, con la inteligencia espiritual pueden aparecer rostros exactamente iguales a personas y no lo son. No son esas personas quienes están hablando, sino es a través de ese principio de la inteligencia artificial que hace y te puede traer grande engaño. Y puede estar mandando cuestiones proféticas que ni siquiera existen. Por eso necesitamos tener un fuerte discernimiento de la palabra, conocer la palabra, vivir la palabra y movernos en esa palabra poderosa en Dios. Muy bien, gracias le damos a nuestro Dios. Gracias. Gracias porque hemos conocido a Jesucristo como Señor y Dios, que nuestra guía es el Espíritu Santo y nos guía a través de la palabra, que es verdad, que es verdad. Muy bien. Entonces, mis hermanos, las señales del fin. Una de las señales del fin es violencia. Una señal del fin es no respeto a la autoridad. Y lo vamos a ver claramente. En este pasaje, 2 Timoteo 3, desde el verso 1, Pablo instruye a Timoteo y hay una gran conexión entre sus palabras y los últimos días de la iglesia. Lo que le está diciendo, mira Timoteo, esto es lo que vendrá. Pablo quería que Timoteo fuera testigo del cumplimiento de los que anunciaron los profetas, es decir, eventos que deben suceder para que se establezca el reino de Dios. Yo creo que esto es bien importante que nos pongamos a pensar. Cualquiera puede decir que la venida del Señor es inminente. No es posible. Se tienen que llevar a cabo eventos bien precisos para que se establezca el reino de Dios. Para que el Señor venga por la iglesia y venga su segunda venida. Y hay eventos bien importantes que se tienen que dar y que los profetas lo han anunciado. Deben de suceder eventos importantes. No estamos viendo que el mundo esté siendo perfeccionado por el cuerpo de creyentes. Mis hermanos, la iglesia ha tenido muchos limitantes. La enseñanza no ha sido aquella enseñanza que impacte el corazón de las personas. Que el corazón de las personas se pueda volver a la palabra y puedan correr a través de ella. Que la congregación de los redimidos, la iglesia, pueda dar testimonio. Y pueda dar testimonio a muchos. Pero lo que estamos viendo en la palabra y lo que veremos es que el mundo no está volviendo a un orden, a la obediencia a Dios. Cada día se empeora más esa situación. Entonces, el mundo no va a mejorar. Escuche bien, esto es lo que nos dice la palabra. El mundo va a ir de mal en peor. Se alejará más y más y más de Dios. Y no solo el mundo. Muchos hogares cristianos en que sus abuelos compartieron palabra, los padres compartieron palabra, y luego los hijos se han apartado de Dios. Algo está pasando. Y lo que está pasando es que no ha habido una profunda convicción de Dios, de la palabra. El testimonio que se dio no fue fuerte en gloria. Y los hijos no vieron una transformación en sus padres, en sus abuelos. Eso es así. Necesitamos entender que necesitamos movernos en otro, digamos, en otra esfera de gloria en nuestras vidas. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:1? Esto también, dice, sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Escuche, por favor, póngase a pensar.
¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Y lo está diciendo a través del Espíritu. Que serán tiempos peligrosos. Cuando se habla de tiempos peligrosos, es que tenemos que pensarlo de una manera bien fuerte. En todos lugares habrá violencia, muerte, confusión, destrucción. Mis hermanos, cada día que salimos hoy a la calle es un milagro regresar con bien. Y usted ha regresado con bien porque Dios le ha guardado, le ha llevado y lo ha devuelto a su casa con bien, porque el favor de Dios está sobre sus hijos. Por favor, entiéndalo. Pero los tiempos son peligrosos. Así que Pablo le habla a Timoteo, pero esto debes saber. Esto debes saber. Pareciera que está haciendo énfasis en algo. Él dijo, esto debes saber que en los últimos días, en los tiempos finales. ¿Y qué son los tiempos finales? Son tiempos de cambio en los que el mundo, tal como lo conocemos, llegará a su fin. Llegará a su fin. Y los eventos de los últimos días traerán el juicio de Dios, traerán la ira de Dios, la ira consumidora de Dios. Cuando leemos en Apocalipsis, ahí podemos encontrar, ¿sí?, lo que dice nuestro Dios acerca de los juicios de las trompetas y lo que dice acerca de los juicios de las copas. Cuando empiecen a derramarse las copas, entonces vendrá la ira de Dios, vendrá el derramamiento de la ira de Dios. Y el mundo comenzará a tener confusión tremenda por lo que estará pasando. Vendrá destrucción, vendrá muerte, vendrá sufrimiento, y todo esto a consecuencia del pecado. Esto nos está diciendo que en breve el pecado está llegando a su fin. Alabado sea Dios por eso. Alabado sea Dios por eso. Debemos de alabar a Dios en todo lo que Él haga. Aún dice la palabra que debemos de alabarlo por su ira, porque su ira fue derramada en la cruz por mí. Oiga, todo el peso del pecado cayó sobre Yeshua, Hamashiach, Jesucristo, y cayó en favor para la humanidad, para mí, para ti. Gracias a eso yo no me tengo que preocupar por la ira de Dios. Nuestro Señor, el Mesías, tomó la ira de Dios cuando murió en la cruz. Y te libró. Y te libró de ese juicio. Jesús tomó totalmente y completamente la ira de Dios. Y no hay nada pendiente con el pueblo, contigo. No somos un pueblo condenado, sino un pueblo que es victorioso a través de la cruz. Por lo tanto, alabado sea nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios. Porque hay una estrecha relación entre la ira de Dios y la cruz. Mis hermanos, esto es maravilloso cuando nos vamos a la palabra. Y Pablo había dicho que él se gloriaba en la cruz, es decir, que se gloriaba en la ira de Dios que el Mesías recibió en lugar nuestro, por lo que debemos de estar confiados y seguros en Él. Pero le sigue diciendo, pero esto debes saber, que en los últimos días algo estará presente. Algo estará presente, se manifestará. Mis hermanos, cuando diga se manifestará, es porque necesitamos tener entendimiento espiritual para ver las cosas espirituales que se van a dar. Si los tiempos son peligrosos, es porque está trabajando espíritus de violencia, de muerte, o sea, de confusión, de ira. En los últimos tiempos, dice, debes saber que serán tiempos peligrosos,
tiempos de ira y de muerte. Significa simplemente tiempos que serán muy, pero muy difíciles de soportar. Es decir, en la carne, en lo natural. Mucha gente no va a poder soportar todo esto. Dios nos está hablando. Mis hermanos, lo que nos está aquí describiendo la Escritura a través de Pablo, pareciera que Pablo está viendo todo. ¿Cómo el hombre se levantará, hombre contra hombre, hijos contra padres, padres contra hijos? ¿Habrá ira? Habrá de todo. Todo esto lo tenemos que ver en diferentes niveles. Si eres cristiano, si eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, vas a experimentar tiempos peligrosos en los últimos días. Pero el origen de ese peligro, escuche bien, no es de Dios, no es la ira de Dios, no es el castigo de Dios, nada por el estilo de esto. Nosotros encontraremos muchos individuos impíos que han rechazado la relación de pacto con Dios, han rechazado su gracia y han rechazado su amor y han tomado el carácter de Satanás. Y que están plagados de espíritus, de demonios. Que eso va a ser manifestado a los hijos de Dios y lo podrán ver. Y por esto debes saber que en los últimos días estarán presentes tiempos peligrosos, difíciles, agresiones, insultos, maldiciones, chismes, muy fuerte. Y recuerda algo, que la apostasía viene dentro de la iglesia. Todos estos espíritus desearán tener dominio, ¿sí?, sobre hombres y mujeres que están buscando a Dios. En el verso 2, 2 Timoteo 3:2, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y cuando dice de sí mismos, va acompañado de avaricia, avaros. Dice que serán vanagloriosos. Vanagloriosos. Va a haber soberbia. Serán blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Hoy podemos ver tan fácilmente la desobediencia a los padres. Aún los hijos son ingratos con ellos, son unos impíos con ellos. Lo que nos está hablando la Escritura es claro. Vean, lo que sembramos cosechamos. Tenemos que saber que tenemos que sembrar buena semilla, que es la palabra, para que la buena semilla sean los hijos del reino. Y esa es nuestra responsabilidad como padres. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Aquí especifica muy bien cómo será. Es algo que debemos de esperar. No será diferente, eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Este es el testimonio de la palabra. ¿Qué debemos esperar? Porque habrán hombres, y eso se refiere a la gente, a personas, hombres, mujeres, que son amantes de sí mismos. No son individuos que aman a Dios, que aceptan su verdad, que experimentan la unción del Espíritu, sino lo contrario. Están experimentando un espíritu maligno. Ellos serán amantes de sí mismos. Amarán el dinero de tal manera que aún pueden matar por él. Y no es por accidente estas dos cosas que aparezcan juntas. Se tiene un fuerte deseo por el amor a la riqueza, entonces serán amantes de sí mismos. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Y está ocurriendo hoy día.
Cuando somos egocéntricos, nos estamos caminando, o sea, no en la verdad. El que se ama a sí mismo no anda en la verdad. El que anda en la verdad ama a Dios, obedece a Dios y toma el carácter de Cristo. Los egocéntricos, ¿sí?, no caminan en la verdad. Se aman a sí mismos. No caminan por el mandamiento de Dios, el principio de Dios. Escuche lo que dice Josué 2:14, donde se habla de individuos que practican la idolatría. Escuche, idolatría personal, idolatría de otros dioses. Y la idolatría es un acto de egoísmo. Si eliges esos dioses por deseos egoístas, que tú crees que ellos te ayudarán, escucha, a ver, a hacer realidad todo lo que tú quieres, no es cierto. Esa es la mentira de este mundo de tinieblas. La idolatría siempre está ligada al egoísmo, en conseguir lo que tú quieres. Y esto será un espíritu fuerte en los últimos días. Serán amantes de sí mismos, amantes del dinero, vanagloriosos, jactanciosos. Además están llenos de soberbia. Son soberbios, blasfemos y desobedientes a los padres. Hay muchas cosas. Esto es lo que nos está diciendo la palabra. Ellos tendrán un historial de rebeldía. Ellos estarán mostrando el carácter de Satanás. Es muy simple. Si tú tienes entendimiento espiritual y comienzas a ver un hombre en su comportamiento, en su porte, en la forma de expresarse, tú puedes tener discernimiento que hay un espíritu operando en él. Un espíritu de soberbia, de altivez, de egoísmo. Y necesitamos verlo de esa manera. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Que en los tiempos finales este será el carácter del hombre. ¡Qué fuerte es esto! Ellos tendrán realmente un historial que muestra consistentemente su carácter, ¿sí? Y que lo muestran desde pequeños hasta su vejez, que no pueden someterse a la autoridad. Esto ocurre no solo afuera del templo, de la iglesia, sino en la iglesia misma. La gente quiere hacer lo que ella quiere hacer y no que se quiere sujetar a normas y principios. Si vamos a servir a Dios, tenemos que servirlo completamente, entregando nuestro tiempo, buscando a Dios y hacerlo en integridad, amando a nuestro Dios. Cuando la Biblia dice desobedientes a los padres, es porque no quieren aceptar a la autoridad. Ellos se rebelan contra eso. Y cuando se está refiriendo a padre, no se refiere únicamente a papá y mamá biológicos. Hay que respetar la autoridad de aquellos que te están enseñando en la universidad, en la escuela, en la iglesia. Ellos son padres que te ayudan y que tienes que aceptar la autoridad de ellos. Si no me gusta esto y no hicieron lo que yo quería, entonces me voy. Esto es mostrar el carácter, no de Cristo, sino de Satanás. Y estos serán los tiempos finales. Ahora bien, esa desobediencia, escuchen bien, esa desobediencia del espíritu rebelde es un espíritu contra la palabra, contra la Torah. La Torah nos enseña cómo someternos a Dios, cómo buscar a Dios, cómo cumplir con sus expectativas.
Ahora la pregunta para ti es, ¿somos salvos por la Torah? No lo somos. No lo somos. En ninguna parte de la Escritura dice eso. Somos llamados a aceptar la autoridad. Y cuando aceptamos la autoridad de Dios y ver en sus mandamientos y ponerlos en práctica en nuestra vida, alcanzamos la gloria y la bendición de Dios. Pero el espíritu de los últimos días, escuche bien, pero el espíritu de los últimos días es este. Este es un espíritu contrario a la ley. Y será notorio. Será visto ese espíritu a través de la desobediencia del hombre. No solo a los padres, sino a las autoridades. Personas que no son agradecidas, son ingratos y sin santidad. Bueno, esto resume el carácter de esa gente en los últimos días. Y vemos lo malo que es esa medida cuanto más avanzamos. Mis hermanos, ya después de 70 años, cualquier hombre comienza a ver y comienza a tener discernimiento tocante a los tiempos. Hace 70 años era muy diferente, había respeto, había cuidado, había una ayuda increíble. Hoy ya no. Hoy ya no hay respeto, no hay cuidado por nadie. Los niños son violentados, las mujeres son violentadas, los hombres son violentados. Todo ha cambiado. Lo bueno se ha degradado fuertemente. Por favor, abramos nuestros ojos. Abramos nuestros ojos. Vamos a tocar el verso 3. 1 Timoteo 3:3. Dice que son sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Lo que aquí la palabra nos está diciendo es muy simple. Serán gente sin afecto. Sin afecto. Serán implacables. Al decir serán implacables, mucha gente está haciendo un buen trabajo, pero quiere más la gente. Y luego no están de acuerdo con ellos, los maltratan y los echan del trabajo. Serán calumniadores que hablan de otros de manera violenta, no amable. Escuche, el espíritu de calumnia es muy fuerte y maneja la boca hábilmente, maneja la lengua hábilmente. A la gente le gusta calumniar, hablar de eso. Pero cuando se les calumnia a ellos, comienza a operar otro espíritu de violencia en ellos. Escuche bien esto. Eso es lo que se está dando. Hay un espíritu acusador tremendo hoy día, calumniando. Esto significa conjuración diabólica. Mis hermanos, gente manda a calumniar, a maldecir, con maldiciones conjuradas, buscando un hechicero, una hechicera para hacer daño. Estos serán individuos implacables, hombres y mujeres implacables, y serán muy inteligentes en cuanto a las cosas de este mundo. Y usarán esa inteligencia de manera diabólica para obtener lo que ellos quieren. Esto es muy fuerte. Esto es lo que nos está diciendo la Escritura de estos tiempos. Lo que ellos quieren realmente es algo que los encadena al enemigo. Y ese enemigo desea destruirlos. Quieren el engaño. Están ciegos. Hay una venda sobre de ellos porque el espíritu del mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y mis hermanos, cuando se habla de incrédulos, se está hablando de la iglesia, no se está hablando de los de afuera, es de la iglesia. Y lo dice 2 Corintios capítulo 4, versos 2 y 3.
Dice que serán sin afecto, implacables, diabólicos. Oh, diabólicos. Hoy se recurre constantemente a la hechicería, a la brujería. Hoy hay que tener cuidado a qué personas permitimos que entren a nuestra casa para trabajar o servir. Llevan altares ya de San Simón. Escuchen bien, diabólicos, calumniadores, y la palabra que sigue, crueles. En hebreo significa salvaje o ser muy rudos con los demás. No les importan los demás, son crueles. No les importa el sufrimiento. Y pueden ocasionar sufrimiento fuerte a las personas. Y punto. Pero también hay un término aquí afectuoso, el cual es para la negación. Así que no tiene afecto, no son aborrecedores y aborrecen el bien, son cosas buenas, para ellos no les gusta. ¿Qué significa eso? Que a ellos no les gusta la voluntad de Dios. A ellos no les gusta la voluntad de Dios. Pablo está enseñando algo aquí. Que en los últimos días se presentarán tiempos peligrosos, difíciles para los creyentes, porque el mundo será muy distinto a nosotros. Escuche bien. El mundo piensa de una manera diferente, y cuando hablamos del mundo es de la gente que está fuera de Dios y que está manejando otros principios. Entonces, seremos muy diferentes a ellos y será difícil que nos acepten. O sea que el mundo será un lugar salvaje y cruel. Hay fieras por todos lados. La gente se amará a sí misma, buscará satisfacer sus deseos de riqueza, querrá la prosperidad, y no importa si tenga que robar. La prosperidad material, y estarán dispuestos a calumniar, serán implacables, gente que no querrás tú tener cerca. Aún Pablo dice, aléjate de ellos. Y todo esto se va a poner peor y peor y peor. Aquí dice que estos individuos están en contra de lo que es bueno, según la voluntad de Dios. Muy bien. ¿Qué idea les da todo esto? ¿Qué puede estar pasando por su mente ahora mismo con todo esto? ¿Sí? Pregúntese. Es un efecto terrible el que está operando. ¿Cree usted que como cristianos, como iglesia, como congregación, como el cuerpo del Mesías, ¿sí?, los que hemos sido llamados, ¿sí?, por un Dios maravilloso, vamos a lograr que este mundo dé un giro y mejore y prospere para bien? Cada día esto se pone peor. Se pone peor. Tenemos que ver en el interior de la iglesia, hay muchos falsos maestros hoy día. Los que proclaman y dicen tener visiones y son falsas. ¿Sí? Visiones que todo va a cambiar, que todo estará bien, que este mundo se va a someter a la autoridad de Dios, que vendrá gran bendición sobre la humanidad. Mis hermanos, no nos está diciendo esto la Escritura, nos está diciendo otro cuadro. Y mucha gente recibe ese mensaje y lo acepta. Y hasta lo cree porque simplemente no nos hemos metido en lo que la palabra nos está diciendo. Y tenemos que buscar la palabra y confiar en este testimonio poderoso de Dios. Muy bien, mis hermanos, lo dejaremos por acá. Y seguiremos con el verso 4 en el próximo programa. No se lo pierdan. Esto nos está dando una luz maravillosa de que tenemos que prepararnos de una manera
tan especial que debemos de buscar a Dios sobre todas las cosas y depender de Él. Amén. Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias, Señor, por tu consejo. Obra tú poderosamente en el corazón de la iglesia. Levántales poderosamente, Señor, a cada hijo tuyo, a cada hija tuya. Te lo suplico, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, no se olviden seguirnos por YouTube, ¿sí? Real Sacerdocio TV, y también por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Les espero en el próximo programa.